Hola futboleros, ¿cómo andan? Hoy les traigo un video que me pidieron un montón y hablo del tutorial de defensa para eFootball 2023. Porque sí, a comparación del 2022 cambiaron muchas mecánicas y era momento de actualizar el tutorial. Así que si estás cansado que te metan goles y no sabes cómo detenerlos, este video es para vos. Lo primero que quiero destacar que a raíz de la actualización a eFootball 2023, la defensa se volvió mucho más automática. Hay mejores posicionamientos defensivos, también mejores coberturas e incluso también se nerfearon los regates a la hora de atacar, o sea que se le quitó recursos al ataque y se potenció la defensa. Esto ya depende de uno si le gusta más o si le gusta menos. Dejame en los comentarios qué preferís vos, si defensa más automática o defensa más manual. Pero hoy estamos para ver cómo se defiende correctamente, más que dar mi opinión, que eso lo pueden ver en otros videos del canal. Y para que puedan visualizar correctamente lo que es esta defensa automática, yo implementé un experimento que era que simplemente me defienda la máquina. Yo seleccionaba a mi arquero y la máquina se encargaba de toda mi defensa. Y me sorprendió lo efectivo que era y cómo le costaba a mis rivales meterme goles a pesar de que me marcaba solo la máquina. Ojo, esto no es un consejo, no apliquen esto porque no llega a ser 100% competitivo, no llega a ser 100% efectivo, pero sí era para visualizar y para que vean lo automatizado que está esto. El fin de este tutorial el día de hoy es combinar los dos polos, porque me parece que para defender bien en eFootball 2023 tenés que lograr esta combinación, tanto la defensa automática como la defensa manual. Si uno logra y llega a entender bien esto y cómo funcionan en conjunto, va a lograr una muy buena defensa. También están viendo en los ejemplos cuando yo simplemente seleccionaba al arquero, que aplicaba muchísimo la marca con el segundo compañero o la marca con el compañero, que es una mecánica muy rota, muy efectiva que se integró en esta actualización y obviamente lo vamos a ver en el tutorial. Así que ahora sí, arranca lo bueno, empieza la defensa. La primera mecánica que vamos a ver es la del emparejamiento, que ya estaba en eFootball 2022, pero me sigue pareciendo súper efectiva y necesaria a la hora de defender. Yo la tengo configurada con el botón L2 o LT en el caso de Xbox. Fíjate vos cómo es tu configuración. Y esta mecánica tiene una doble función súper importante. La primera es la de interceptar pases, porque estoy seguro que si jugaste eFootball 2022 o 2023, viste que hay un montón de pases interceptados, que el jugador estira la pierna e intercepta el pase, y esto es gracias al emparejamiento. Por esta razón nos tenemos que desplazar manteniendo el botón L2, porque a la hora que está por venir la pelota, nuestro jugador va a estirar la pierna y va a poder interceptar el balón. Igualmente, si no lo estás presionando todo el tiempo, en el momento que viene la pelota, podés tocarlo rápidamente e igualmente va a realizar la animación. Igual a mí por la mitad de cancha me gusta desplazarme manteniendo el botón de desplazamiento. Pero ojo que pocas veces lo utilizo con el botón de correr porque siento que se buguea un poco. Simplemente me desplazo con el análogo. Y como te digo, mantengo presionado el botón de emparejamiento. O si no, hay veces que simplemente no lo tengo presionado y rápidamente lo presiono a la hora que venga el balón. Y la segunda función que cumple el emparejamiento, que es súper importante, es que vuelve al jugador mucho más agresivo en defensa. Vas a realizar una animación defensiva en el momento que lo presiones. Ya sea o tirar el cuerpo al rival o estirarle la pierna al rival. O una animación defensiva agresiva lo vas a realizar. Por eso es muy importante realizar el emparejamiento en el 1 contra 1. Cuando estás mano a mano, cuando estás cerca de tu área, es clave. Pero en este caso, ahora sí, no lo tenés que mantener presionado el botón del emparejamiento, sino que tenés que presionarlo en el momento indicado. ¿Cuándo puede ser el momento indicado? Cuando el rival hace un mal control, cuando está por realizar una finta, cuando está terminando una animación de finta. Acá es muy importante ver vos los movimientos del rival. Por esto el emparejamiento está más ligado a la defensa manual y no tanto a la automática, porque es uno el que tiene la decisión 100%. Te vuelvo a repetir, cuando estás 1 contra 1, no mantengas el botón del emparejamiento, presionalo rápidamente en el momento preciso, porque ahí es donde más le vas a sacar provecho. En mitad de cancha sí lo puedes mantener presionado cuando estás por interceptar una línea de pase, pero cuando estás en tu área o en el 1 contra 1, en ese mano a mano, no lo tengas presionado todo el tiempo, métetelo en la cabeza. Y también como dato extra, el botón de emparejamiento es útil a la hora de bloquear disparos, por ejemplo, sobre todo si el jugador tiene la habilidad de bloqueador, porque quizás puedes bloquear un disparo que iba 100% a gol, te pones en la línea del arco, te pones en la línea de disparo y va a realizar una animación de bloqueo que es muy interesante y así te puedes salvar varios goles. Ahora vamos a ver la mecánica de presionar, que sería una mecánica más automática, sería como el emparejamiento automático, pero que la verdad tiene algunas diferencias con lo que es el botón y la mecánica de emparejamiento. Así que, como te dije, la idea es mezclar
las dos mejores cosas de cada polo, tanto la defensa automática como la defensa manual, y por eso ahora vamos a ver la mecánica de presionar. En cuanto a la mecánica de presionar, yo lo tengo configurado en la X en Play o en la A si tendría Xbox, y acá sí es importante que te fijes cómo lo tenés vos, porque yo hice algunas modificaciones a mi configuración. También, como te dije, este sería como el emparejamiento automático. ¿Y por qué razón? Porque si nosotros mantenemos presionado el botón de presionar, la mecánica de presionar, que en mi caso es X como te dije, el jugador va a perseguir al jugador rival que tiene la pelota. Y va a perseguir con mucha agresividad, va a ir en línea recta, va a ir casi a máxima velocidad y le va a intentar robar la pelota a toda costa. ¿Y qué tiene raro esto? Que si simplemente nosotros mantenemos presionado el X sin ningún botón extra, el jugador va a realizar todas estas mecánicas automáticamente. Por eso te dije que estaba más ligado a la defensa automática. Simplemente tenemos que mantener presionado el botón X y el jugador va a realizar todo esto. O sea, el jugador se va a desplazar, va a correr casi a máxima velocidad, va a realizar los movimientos defensivos agresivos y le va a intentar quitar la pelota rápidamente. ¿Qué desventaja tiene esto principalmente? Que a la hora de que si el rival te intenta realizar un regate, te realiza un doble toque o te realiza mecánicas rápidas, no vas a poder detenerlo tanto con la mecánica del presionar. Incluso en la misma página web te lo indica, que hay un artículo muy bueno que si quieren los dejo en la descripción, que te realiza la comparación entre presionar y entre la mecánica del emparejamiento. Y te dice cuándo es bueno aplicarla una o la otra. Sobre todo resalta que la mecánica de presionar es muy buena a la hora que te hacen un amago de tiro. Viste que muchas veces cuando te hacen un cuadrado X, quizás si estás tocando el emparejamiento, el jugador medio que se cae solo. Bueno, si estás manteniendo el botón presionar, no pasa esto. ¿Cuándo aconsejo utilizar el botón presionar? Sobre todo cuando vos ves, es muy anunciado a dónde va a ir el pase de tu rival. Y en ese momento sí podés anticiparte, presionar el botón de presionar y que tu jugador vaya automáticamente solo, sin que estés tocando absolutamente nada y robe la pelota. También es bueno aplicarlo cuando el jugador realiza un mal control, porque en ese momento obviamente puedes ir agresivamente por el jugador y se la vas a poder quitar, pero no es aconsejable para nada cuando el jugador ya tiene la pelota en pie, ya tiene la pelota controlada y tiene campo de frente. Yo la verdad no lo utilizo tanto el botón presionar, lo estoy intentando implementar, pero sí me di cuenta que hay momentos que es bastante efectivo. Sobre todo cuando el 9 para la pelota dentro del área y tiene que realizar ese control que despegue un poco la pelota del pie. Si vos simplemente tocas el botón presionar, ya te asegurás que tu jugador vaya en línea recta, vaya directo al jugador y le pueda quitar la pelota defensivamente. Ya eso va a ser un tema de uno, va a ser un tema más de exploración cuando es 100% necesario utilizarlo, cuando conviene utilizar el emparejamiento o el botón presionar, pero te aseguro que es mucho más efectivo a comparación de eFootball 2022 porque es mucha más agresiva esta mecánica hoy por hoy. Y hablando de presionar, vamos con la mecánica que para mí fue la más afectada, la más beneficiada en este eFootball 2023, que es el de presionar pero con el compañero, que para mí es súper necesario hoy en día y como te dije antes, realiza ese combo perfecto de la defensa manual y automática. Así que ahora sí, pasemos con el botón de presionar con el compañero. En cuanto a la mecánica de presionar con el compañero o de ordenar presionar, como dice el juego, yo lo tengo configurado en el cuadrado en Play o X en Xbox. Nuevamente, fíjate vos cómo tenés tu configuración. Y esta mecánica es una de las más beneficiadas después de la actualización. ¿Por qué? Porque si vos tocas cuadrado una única vez, envías a un jugador tuyo manejado por la máquina a máxima velocidad por la pelota que tiene el rival. Verdaderamente el jugador se vuelve muy agresivo, va muy tryhard por la pelota y lo que hace esto es que le quita tiempo de resolución a tu rival. Sumado a eso que se pone un poco nervioso porque vos ves que viene un jugador como Pitbull, como loco por la pelota y obviamente en muchas oportunidades vas a decidir más. Y si a eso le sumamos que nerfearon los regates, cosa que no podés girar sobre tu eje y armar un poco la jugada hacia atrás, y la verdad que es muy bueno y sirve mucho para presionar. Pero hay que tener en cuenta sobre todo qué jugador sale a presionar. Esto es muy importante. Porque hay muchas veces que yo presiono el cuadrado y quizás me sale el MCD a marcar y me deja un hueco gigante en el medio. O ni hablar de un defensor central. He visto rivales que no paran de apretar esta mecánica, que no paran de presionar el cuadrado y me sacan los defensores centrales, dejan un hueco así gigante, meto un pase en profundidad y meto el gol. Por eso es clave ver qué jugador va a salir a presionar. Para esa razón tenemos que tener en cuenta el cursor del segundo jugador y estar atento a ver cuál es el jugador que va a salir a marcar agresivamente. Y dentro de esta marca también tenemos diferentes maneras de aplicarla. Por ejemplo, uno puede tener seleccionado el MCD
el mediocampista central e ir cubriendo la línea de pase y mantener presionar el cuadrado para realizar esta mecánica y que por ejemplo salga a marcar un MC o un lateral para que realice esta asfixia al rival, el rival se termine equivocando y le termine dando la pelota un mal pase a un 9 y puedas robarla. Si no, también la puedes aplicar seleccionando un defensor central y en este caso la volvés a utilizar para que marque el MCD o el MC o por qué no un lateral para que realice esta asfixia y vos más tranquilamente estés atrás marcando la línea de pase y puedas robarla. Incluso también la he visto muchas veces, sobre todo por los costados de la cancha, cuando están cerca de tirar un centro, que uno selecciona un defensa central, presiona el cuadrado para que vaya a marcar un lateral y realice esta presión tan asfixiante. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta que por más que esta presión es muy rápida, es muy agresiva, también como pasaba con el botón presionar, es más fácil que el rival te regatee, es más fácil que te hagan un doble toque, que te hagan un giro, que te hagan un cuadrado X. Entonces tenemos que tener en consideración esto. La clave de todo, como yo te vine diciendo a lo largo del video, es realizar correctamente la mecánica de emparejamiento con la mecánica de presionar con el compañero. Porque de esta manera vamos a tener muchas armas, muchos recursos para anular al rival. Igualmente vos te estarás preguntando, ¿y cómo puedo atacar ahora? ¿Cómo puedo anular todo este tipo de defensa? Para eso te recomiendo que te suscribas al canal, que me sigas, porque también voy a traer un tutorial de ataque, de regates, de un montón de cosas. Y también a futuro quizás estas mecánicas defensivas cambian y tengamos que actualizar el video y qué mejor que te enteres en este canal. Dicho esto, que ya me estoy quedando sin aire, ahora vamos a pasar a un montón de trucos secretos de cositas que hay en el aspecto defensivo que quizás no son mecánicas puntuales, pero son muy útiles. El primer consejo extra es que integres a tu juego el cambio de cursor manual. Es muy importante, yo utilizo muchas veces el cambio de cursor con el análogo derecho porque me da mayor rapidez de respuesta y también es mucho más efectivo. Es verdad que por situaciones sigo aplicando el L1 para cambiar de jugador, sobre todo cuando tengo un jugador cerca mío en defensa que quiero elegir, pero si hay mucha mayor distancia, ahí sí utilizo el cambio de cursor en manual y lo importante es integrar los dos para tener mayor respuesta defensiva. En cuanto a mi configuración, el cambio de cursor yo lo tengo en semi asistido, la defensa la tengo en orientada al jugador y si te habrás dado cuenta no integré en este tutorial la carga con el hombro porque la verdad me parece una mecánica poco efectiva y la verdad que muchas veces te cobran falta. Entonces por el momento no la siento meta, no la siento que sea 100% competitiva, quizás en el futuro viene una actualización y me hace integrarla a un nuevo tutorial, pero por ahora no me encanta la carga con el hombro y yo casi ni la utilizo. Como segundo tip extra, te digo que conozcas tu estilo de juego, conozcas el estilo de juego de tus jugadores y conozcas las habilidades, porque esto va a repercutir en cómo se muevan tus jugadores, tanto en la cancha, en defensa y en ataque. Ejemplo, no es lo mismo tener un defensa central destructor que tener un defensa central creador o creador de juego, como le quieras decir, y hay mucha diferencia. Y todas estas diferencias las analizamos de lunes a viernes en mi canal de Twitch, analizamos el gameplay, analizamos tácticas, estrategias, jugadores, así que estás más que invitado y vas a pasar un buen rato. Y ahora pasamos con dos tips finales que son súper importantes y no te los podés perder. El anteúltimo consejo lo denomino cierre con X porque es básicamente cuando está corriendo tu defensor y un delantero rival, le meten un pase en profundidad y la pelota está próxima a llegarte a tu defensor y vos haces un pase atrás con X, en mi caso porque juego en Play, y simplemente estás ganando un movimiento, estás ganando segundos. Porque ten en cuenta que el delantero no puede realizar una acción antes de recibir la pelota, aunque le puede pegar de primera, pero si no tiene espacio no tiene sentido, o si también influye mucho la distancia. En cambio, tu defensor cuando está por llegar la pelota y estás jugando, estás muy justo y sabes que el delantero rival es mucho más rápido, haces un pase atrás y como te digo, estás ganando una animación y estás ganando segundos de respuesta. Puede parecer hasta obvio este tip, puede parecer evidente, pero verdaderamente me salva mucho las papas. Y hablando de evidente y obvio, este consejo lo digo siempre, pero lo tienen que aplicar. Sean ordenados, no desordenen a su defensa, no saquen un defensa central a marcar al medio, no dejen un hueco gigante, sean inteligentes a la hora de jugar, por favor, y también sean inteligentes a la hora de enojarse. Va a pasar, va a haber momentos que la pelota te pase por abajo de las piernas, que al jugador te haga el emparejamiento, te intercepte la pelota, le rebote la pelota a tu jugador y le queda al delantero rival. Es obvio que estas situaciones van a pasar un montón de veces en el juego y hay veces que no la podemos manejar, pero igualmente te aseguro que si aplicas todos estos tips defensivos, tanto la defensa automática como manual, vas a tener muchas más chances de defender bien y de mantener tu arco en cero. Igualmente te vuelvo a repetir, todo lo otro en algún momento te va a pasar y te tenés que enfocar jugada a jugada. No sirve de nada volverse loco. También como consejo extra, usa inteligentemente la presión con el compañero.
usala, dejalo un poco venir a tu rival, dejalo venir a tu campo y empezá a aplicarla en mitad de cancha, porque si la aplicás apenas saca del arco, tus jugadores se van a cansar porque tienen resistencia. Entonces no tiene sentido que el 9 esté corriendo a un defensa central para que el defensa la abra al costado al otro defensa y simplemente estás logrando que se canse tu delantero. Te vuelvo a repetir, tenés que ser inteligente. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que mandar un saludo gigante a la comunidad de Telegram, porque sí, tenemos comunidad de Telegram activa, está el link en la descripción. Y también le mando un saludo súper especial a mis suscriptores en Twitch que me apoyan día a día y a los miembros del canal en YouTube que también les agradezco un montón. No hay mucho más para decir, ahora sí, les mando un saludo enorme, espero que el video les haya gustado. Comentá cuál es el próximo tutorial que te gustaría ver, te mando un saludo gigante y nos vemos en el próximo video.